Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Señor les bendiga donde quiera que usted se encuentre. Es un gusto poder saludarle. En esta ocasión le traigo este video que es una predicación por parte del pastor Pedro Hernández y que habla acerca de la importancia que tiene el ser hallado fiel por el Señor. A medida que seamos hallados fieles con el Señor, lo seremos para con todo lo demás. Espero que este video sea de bendición para su vida. Hasta luego, que el Señor le bendiga. Pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. El día de ayer, tratando de localizar una dirección para buscar asesoría de lo que hay que hacer con estos documentos de la hermana Bani, los documentos personales de ella son ante migración aquí en México. Y luego su camioneta son trámites diferentes, es con aduana aquí en México. Y andando, pues, ore mucho por la hermana, hermano. Ayer la hice caminar bastantito la hice caminar, y sí aguantó algo, pero pues físicamente es muy pesado. Pero andando buscando una dirección con este propósito, me llamó la atención que aquí en el Boulevard Adolfo López Mateos, donde está este edificio de justicia, y entre ese edificio y el de tránsito del Estado, como iba yo buscando el número, que a propósito no existe, vi una frase ahí en uno de esos locales que decía, o que dice, porque todavía está ahí, dice: por favor, trata de ser fiel a lo moral lo más que se pueda en medio de una sociedad, y pues puso la palabra ahí, de corrupción. Esa palabra pues la hemos oído mucho, ¿verdad? Ha sonado bastante. Pero a mí me llamó la atención de que alguien se hubiera dado el tiempo de escribir como si fuera un rótulo normal, con letra grande, algo así: por favor, sé fiel en medio de una sociedad de corrupción. ¿A qué se refería? Bueno, seguramente que la persona que puso esto se estaba refiriendo a ser una persona leal, a ser una persona con honestidad, ser una persona lo más posible correcta en medio de una sociedad incorrecta. Bueno, esto a mí realmente me gustó leerlo, pero también, sin embargo, yo me puse a pensar y a meditar de que los cristianos estamos a favor de esto. Estamos a favor de esto. Pero aún nosotros los cristianos tenemos que esforzarnos a ser fieles al Señor para poder mantenernos guardando los preceptos que Dios nos viene mostrando, y que podamos, como parte de una sociedad, hacer la diferencia. ¿Será posible esto? Nos preguntamos. ¿Será posible esto? Como hemos visto en otras ocasiones, con el simple querer tal vez no sea posible. Pero con el propósito de poder allegarnos fielmente a los preceptos de Dios, como leíamos en el Salmo 119, los versículos 40 al versículo 48, no deberíamos de tener
duda de que es posible. Difícil, pero no sería imposible. Sí es posible. Miren lo que nos pide la palabra del Señor en estos versículos de 1 Corintios capítulo 4. ¿Qué cosa nos pide? Así pues, téngannos los hombres. Aquí ya entra la sociedad en la que estamos viviendo. Nosotros los cristianos. Cuando la Biblia dice téngannos los hombres, nosotros en estos días tratamos con gente, en su mayoría pienso yo, que no son cristianos. Tratamos con gente inconversa, ¿verdad? Por cosa del trabajo, por cosa de la escuela, por cosa de infinidad de situaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿De qué está hablando la Biblia aquí entonces? La Biblia está hablando ahora de los cristianos en medio de una sociedad o de gente no cristiana. Aquí la Biblia nos está hablando de que seamos cuidadosos, de ser la imagen que debemos ser ante un mundo que va. ¿Cómo se llama ese pez, hermano, que va en contra de la corriente? Salmón. Es el salmón, ¿verdad? El salmón, ustedes saben que es de agua dulce, mayormente en los ríos, y los ríos llevan corriente, pero el salmón va nadando en contra de la corriente. Los cristianos muchas veces tenemos que ir nadando en contra de la corriente. A veces hay gente que cuando usted le habla de las cosas del Señor, ya sabe lo que tiene que venir en su vida. Y le dicen a usted, está muy bueno lo que usted me está diciendo, pero no se puede en medio de esta sociedad. No se puede. No, sí se puede. Sí es posible. Hermano, mire, las cosas no son nada diferentes a las que le tocó vivir al Señor Jesucristo en su tiempo, a las cosas que le tocó vivir a los apóstoles en su tiempo. Es más, vámonos un poquito más atrás. ¿O qué digo un poquito? Mucho, muy atrás. Las cosas no son distintas al tiempo que estamos viviendo y al tiempo que le tocó vivir a Daniel. No son distintas. Viene siendo lo mismo. Y si los hombres de aquel entonces pudieron, y si los cristianos del Nuevo Testamento pudieron, hermanos, los cristianos, nosotros ahora podemos, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, exactamente el mismo Dios. La palabra de Dios sigue siendo exactamente la misma palabra de Dios. Entonces aquí está hablando las Sagradas Escrituras de una sociedad y está hablando del testimonio, el actuar, el proceder, no solamente el decir, sino el de hacer, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El cristiano, cuando se adentra fielmente a las cosas de Dios, va descubriendo cosas totalmente nuevas que dejan de ser un misterio. Pero mientras que uno entra, la Biblia lo llama misterio, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que ser fieles y adentrarnos con fidelidad a esos misterios de Dios. Ahora, pero dice aquí la Escritura que hay una cosa que se requiere. Hay una cosa que se requiere de cada uno de los cristianos, de los administradores, porque somos administradores, ¿sí? Somos administradores del tiempo de nuestra propia mayordomía, ¿verdad? Somos administradores de los nuestros en casa, ¿sí? Los que todavía tenemos a nuestro cuidado niños, somos administradores de ellos, ¿sí? Ellos están mirando, están observando, ¿sí? Están aprendiendo. Somos administradores. Somos administradores de X situaciones, ¿verdad? Pero mayormente enfocándolo en las cosas de nuestro Dios, dice, se requiere, versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
vamos a ver un poquito por qué es que la Biblia nos habla de ser fieles en cuanto a los asuntos que dependen también de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere que seamos fieles? ¿Sí? ¿En qué necesitamos ser fieles? ¿En qué cosa? Miren, vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 5. Por favor, hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Invitándoles una vez que lo encontremos, lo vamos a leer juntos, ¿sí? Hebreos capítulo 3 y versículo 5. Esperándome un poquito para que lo localicemos todos y para que todos participemos, por favor, en esta lectura. Hebreos capítulo 3 y verso 5. ¿Lo han encontrado, hermanos? A ver, por favor, dice: Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí la Biblia nos pone como ejemplo a un hombre fiel. La Biblia lo está diciendo. Un hombre fiel. ¿Qué es lo que ponemos en nuestra mente cuando viene el nombre Moisés, el gran líder de Israel? ¿Qué es lo primero que pensamos? A ver, participemos, hermano. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchamos el nombre Moisés? ¿Quién quiere decir algo? A ver, hermana César. Obediente. Muy bien, un hombre obediente, ¿verdad? Tratando de conducir a un pueblo desobediente, él un hombre obediente. ¿Qué más viene a su mente, hermano? Cuando piensa usted en Moisés de la Biblia. ¿Qué más? Algunos dirán, pues, lo que viene a mi mente enseguida luego son las plagas en Egipto. Las plagas en Egipto. ¿Cuántas plagas, hermanos? ¿Cuántas? A ver, los veo medio dudosos por ahí. ¿Cuántas? 20 plagas. ¿Sí o no? 20 plagas. Los chapulines, las garrapatas, los zancudos, no se crean, hermano, ¿no? Son 10. Son 10. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosa más viene a su mente? ¿Abrir el mar rojo? ¿Sí? ¿Qué más viene a su mente? ¿El río Nilo? ¿Convertirlo en sangre? La ley. ¿La ley? ¿Qué más? El maná. ¿Eh? El maná. El maná. Ya van sacando más cositas, ¿verdad? ¿Qué más? La Biblia que era manso. Era manso, ¿verdad? Uno de las características de un siervo fiel. Aquí la Biblia dice que era un hombre fiel. ¿Qué más? Una última cosa, a ver, ¿qué más viene a su mente? Zarza. ¿Eh? La zarza ardiente. La zarza ardiendo. La zarza ardiendo. Ahora, pero fíjense bien, ninguno de ustedes mencionó que Moisés era un esposo. ¿Verdad que no fácilmente luego pensamos en que él era un esposo? Moisés tenía esposa. ¿Sí? Aquí la Biblia dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. En toda la casa de Dios. Entonces, como esposo, él era fiel. Amén. Un buen tema para varón, ¿verdad? Sí, un buen tema para varón. Dicen las mujeres hoy en día, difícil es encontrar un hombre fiel. Todos están cortados con la misma tijera. Dichos así, ¿verdad? Todos son del mismo molde. No, olvídese, ¿verdad? Olvídese. ¿Sí? Pero sí se puede ser fiel. En casa, con la esposa, sí se puede. Pero primeramente hay que ser fiel a Dios, ¿verdad? Sí, hay que ser fiel a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de Moisés? Que como él era un siervo fiel, ¿verdad? Dice que en toda la casa de Dios. Esto nos lleva a que aprendamos que necesitamos ser fieles en nuestra casa. Y la fidelidad, hermanos,
de los votos de los padres de familia, mire, da tristeza decir estos datos, pero hay mucha infidelidad. Hay mucha infidelidad en las familias, en los hogares. Hay muchos infieles, ¿sí? Y fíjense, hermano, 2 de cada 3 matrimonios terminan en divorcio. Son altas las estadísticas, ¿sí? 2 de 3 matrimonios terminan en divorcio. Son altas las estadísticas. Y fíjese bien, es importante que el cristiano sepamos que si no se es fiel a Dios, se pone en riesgo su casa, se pone en riesgo su familia. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en un mundo que no está del todo de acuerdo en guardar los preceptos de nuestro Dios. La fidelidad, hermanos, en casa, en el hogar, es muy importante. Y fíjense, hermano, que cuando el hogar se deshace, los que iban a la iglesia ya no vienen. La obra de Dios sufre cuando el hogar se desbarata. ¿Sí? Se desbarata. Y ninguna iglesia está exenta de eso. Ninguna iglesia. ¿Sí? Empieza a haber problemas matrimoniales. El marido anda de libertino, ¿verdad? Menciono el marido porque es cuando más se da el asunto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces viene la división matrimonial y ya no se viene a la iglesia. ¿Quién sale afectado? El matrimonio. ¿Quién sale afectado también? La iglesia, ¿verdad? Sale afectada la iglesia. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos, en cuanto a los administradores? Estamos ministrando un hogar, dice, se requiere que sea hallado fiel. No se puede esconder esa situación, no se puede. ¿Sí? Enseguida, tarde que temprano, dice la palabra de Dios que el pecado cuando es concebido da a luz, ¿qué cosa? No? Ayúdenme en el mensaje esta noche. El pecado cuando es consumido da a luz la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cuando viene una separación ya de la familia, ¿sí? Es notable, no, es notable, ¿sí? Lo miran en Walmart sin su esposa, ¿sí? Lo miran en el carro verde sin su esposa. Estoy mencionando lugares de aquí de León, ¿verdad? Lo miran en la iglesia sin su esposo, sin su esposa. El pecado no se puede tapar, se nota muy fuerte, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se ha pasado por alto los preceptos de vida de nuestro Dios. ¿No es así, hermano? Bueno, entonces, ¿qué dice la Escritura? Es necesario ser encontrados fieles, ¿verdad? Yo mencionaba a Daniel. Por favor, vayamos a Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 4. La Biblia nos enseña en Daniel capítulo 6, versículo 4, que no solamente se requiere que seamos fieles en nuestra casa, en nuestro hogar, en la familia, ser fieles allí, sino que también la palabra de Dios nos enseña que seamos fieles en nuestra conducta. En nuestra conducta. Daniel capítulo 6 y versículo 4. Es un buen ejemplo Daniel mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los enemigos de Daniel, cuando quisieron encontrar algo con que acusarlo, no lo hallaron. No lo hallaron, ¿sí? No lo encontraron. ¿Ya tienen Daniel 6:4, hermanos? A ver, por favor, les voy a pedir que lo lean, ¿sí? A ver, dice: Entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio. ¿Ni qué cosa, hermano? Ni falta. No encontraron nada para acusar a Daniel. Yo les comenté días pasados que recibí una llamada por teléfono, una persona que me pedía que yo fuera a ver a un joven
que lo habían golpeado, lo habían dejado mal herido, y aquí en las afueras de León lo fueron a aventar, lo tiraron. Sus agresores lo tiraron porque lo dieron por muerto. ¿Sí? Bueno, pues tratamos de ir a auxiliar a este joven, ¿verdad? Cuando yo estaba recibiendo la llamada, yo dije, qué barbaridad. ¿Sabes lo que yo estaba pensando? Y dije, será un joven estudiante, ¿verdad? Camino a su casa o saliendo del trabajo. Pero cuando yo empecé a hacer preguntas, ¿sabe dónde andaba este muchacho? ¿Dónde cree que andaba? Andaba en el antro, andaba tomando, andaba bebiendo. A las 3 de la mañana, hermanos, a las 3 de la mañana. Son horas de andar a las 3 de la mañana. Digo, a menos que usted tenga, o una persona tenga un compromiso de plano, ¿verdad? Pero andar en el antro, borracho y drogándose, porque me dijo la persona que se droga. Entonces, salió a la calle, así como andaba, drogado y borracho, pues apareció por ahí unos fulanos en un automóvil, ¿verdad? Lo asaltaron y lo fueron a aventar fuera de la ciudad. En primer lugar, pues no son horas para andar alguien así en la calle, ¿verdad? Le digo, a menos que alguna obligación, ¿verdad? Que usted sea, o una persona antes ahora que sea voluntario de la Cruz Roja, bombero, trabajo, ¿verdad? Algo así. Pero andar en el antro a esa hora, pues anda buscando los peligros. ¿No creen ustedes? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando trataron de buscar algo en contra de Daniel, sus enemigos, no encontraron nada. No encontraron nada que fuera motivo para venir y acusarlo ante el rey. No lo hallaron. ¿Sí? Lo buscaron en su conducta. Se dieron cuenta que la conducta de Daniel era una conducta intachable. Buscaron por más que se esforzaron y no encontraron ninguna cosa que lo pudiera o les pudiera servir para acusarle, ningún vicio o falta. ¿Por qué, hermanos? Porque él era fiel. Él era fiel. Ser fiel a Dios trae muchos, pero muchos beneficios. Bastantes beneficios. Nuestra juventud, nuestros jóvenes necesitan ser fieles a Dios, primeramente. ¿Sí? Porque la cámara de Dios graba todas las acciones de sus hijos. Todas las acciones de sus hijos. ¿Verdad? Ninguna cosa un hijo de Dios puede hacer sin que Dios se percate, ¿verdad? Cuando Jonás se salió por allá a medianoche, se brincó allá al muro de su casa a medianoche, que nadie se diera cuenta a lo mejor, ¿verdad? Qué tonto Jonás. Qué tonto Jonás. ¿Por qué? Porque Dios estaba grabando todo. Se salió Jonás allá en la oscuridad y se fue al lado contrario, desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios. Pensó que Dios estaba dormido. Nada más que se le olvidó a Jonás que Dios no duerme. Dios no duerme. Dios siempre está atento. Entonces, cuando a veces los muchachos se salen por desobedecer a sus papás, ¿sí? Pues puede engañar a sus papás, pero Dios está grabando todo, ¿verdad? ¿Con quién anda? ¿Qué anda haciendo? ¿Sí? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Verdad? ¿Todo por qué? Por no obedecer a Dios. Y el no obedecer a Dios trae consecuencia. Trae consecuencia. Bueno, a Daniel le vino una situación difícil, pero no por él, hermanos. No por él, sino que le inventaron un mal. Una cosa es que le inventen al cristiano algo, ¿verdad? Y otra cosa es que realmente sea acusado
justamente por su mala conducta. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nuestra vida, nuestra persona, puede llegar a ser la única Biblia que muchas personas van a poder leer. Lo voy a volver a mencionar. Muchas personas, la única Biblia que van a poder leer es la conducta del cristiano. ¿Sí? Cuando no somos fieles en nuestra conducta, traemos vituperios al nombre de Cristo Jesús y a su obra. Traemos muchos vituperios. ¿Por qué? Por la mala conducta. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Entonces, regresando ya a 1 Corintios capítulo 4, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hay mucho aquí que pudiéramos ver, pero solamente acompáñenme de nueva cuenta ahí a capítulo 4 y versículo 1 y 2. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, hermano? Sí, por favor, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Amén, hermano. La fidelidad trae buenos frutos, mientras que la infidelidad es como subir a una montaña neciamente sin los elementos que estamos necesitando. Y cuando la caída viene, hermano, la caída es muy desastrosa. ¿Por qué? Por causa de la infidelidad. Pongámoslo de pie, por favor, hermano.